Muy buenas gente, Santo, bienvenido de nuevo al canal. Y hoy, señores, toca hablar de dos temas muy importantes de la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Uno de ellos es el posible fichaje de un nuevo delantero de la Unión Deportiva Almería, y es que tras la venta de Luis Suárez, el Almería necesita un nuevo delantero. Y el otro es el tema de las salidas de la Unión Deportiva Almería, y es que muchos de los jugadores que están apartados del primer equipo, que se les estaría buscando acomodo en otro lugar fuera de la Unión Deportiva Almería, no se le está consiguiendo encontrar un nuevo club, no está consiguiendo estar en un buen valor de mercado, y muchos de ellos puede ser que se queden una temporada más dentro de la Unión Deportiva Almería sin tener que quedarse. Una anécdota que voy a contar de esta mañana es que acabo de terminar de grabar hace un ratito el vídeo de Rodrigo en el canal principal, os lo dejaré aquí abajo el canal principal. He terminado de grabar hace un ratito el vídeo de Rodrigo Goes y me he ido a hacer un café en mi taza del Atlético de Madrid. Mira, aquí la tenéis. Que me costó 6 euros en la feria de Guadix, si no me equivoco. Bueno, pues por vuestra salud me bebo esta taza de café a la que le he echado caldo de pollo. Sí, así mismo lo digo, caldo de pollo. Me he confundido con el Tetrabric de leche y le he echado caldo de pollo. Muy rico. Bueno, volviendo al tema principal del vídeo, es el tema de las salidas y de las llegadas de la Unión Deportiva Almería y seguir expandiendo este mercado de fichajes. En el tema de las llegadas ha sonado bastante, como ya dije el otro día con el vídeo de Luis Suárez. Es muy probable que Lucas Boyé sea el nuevo jugador, el nuevo delantero de la Unión Deportiva Almería, ya que dentro del Granada no tiene acomodo y el Almería estaría buscando un delantero de unas facetas o unas cualidades más o menos similares a las de Luis Suárez, y Lucas Boyé sería un jugador que podría llegar a la Unión Deportiva Almería, ese jugador luchador, ese jugador que viene mucho a recibir, ese jugador que no es un arillete solo, que sea un jugador que te marque muchos goles, sino ese jugador que también ayude al equipo a organizar las posiciones más ofensivas. Pero también ha sonado esta mañana, lo cual creo que es un poco humo, ¿no? Pero ha sonado bastante esta mañana la posible llegada de vuelta a la segunda etapa de Umar Sadik a la Unión Deportiva Almería. Claro, el problema de la llegada de Umar Sadik es que es un jugador que te va a costar 9 millones de euros, o por lo menos ese es el valor que le pone la Real Sociedad al delantero nigeriano. Y es que Umar Sadik ahora mismo la única forma que tiene de salir de la Real Sociedad es en forma de venta, ya que el equipo donostiarra no quiere ceder a Umar Sadik, no quiere otra cesión como ha sido esta última segunda mitad de temporada en el Valencia, una segunda mitad de temporada ciertamente buena. Y ahora mismo Sadik solo tiene una opción, que es irse vendido. Luego, ¿a dónde sea esa venta? Pues han surgido varios rumores donde se puede ir Umar Sadik. Ha habido gente que piensa que se puede ir fuera de España directamente y probar suerte en otra liga que no sea la española. Pero también ha sonado bastante que vuelva o al Valencia o a la Unión Deportiva Almería, que son los dos clubes dentro de España donde ha funcionado, sobre todo en la Unión Deportiva Almería. En el Valencia fue un jugador clave, su llegada fue muy importante para el equipo, que empezó a dar la vuelta ya con Carlos Corberán para empezar a tener resultados positivos y empezar a intentar conseguir la permanencia, cosa que consiguieron de manera bastante holgada, siendo él un jugador importante, sobre todo en aquel partido contra los Osasuna donde marca un doblete, si no me equivoco, o por ejemplo su primer gol que fue en Copa del Rey, que le dio la clasificación al Valencia a la siguiente ronda de la competición de la Copa del Rey. Y luego la otra opción sería volver a la Unión Deportiva Almería, que yo creo que es la menos probable, un poco porque Umar Sadik, yo creo que el cartel que tiene, sí que es verdad que un poco por cómo ha sido su etapa en la Real Sociedad, pero después de hacer la temporada que ha hecho con el Valencia, bueno, esta segunda mitad de temporada con el Valencia, yo creo que el cartel va a ser de un delantero bastante óptimo si tu objetivo es salvarte en primera división. Sí que es verdad que volver a Almería sería volver a ese sitio donde consiguió formarse como delantero dentro del fútbol español. Volver a la Almería sería volver a su casa, ¿no? Volver aquí a su territorio, ¿no? A su equipo, a la Unión Deportiva Almería. Pero yo creo que será bastante complicado, porque al fin y al cabo tienes que poner 9 millones de euros encima de la mesa para empezar. Que la Almería, yo creo que esos 9 millones de euros los tiene, pero si quieres seguir reforzando otras posiciones del equipo, lo suyo será que no te gastases de repente todo el dinero de golpe en un solo delantero. Y que sigo estando un poco estoico un poco con la llegada de Umar Sadik, un poco, porque a mí es un jugador que me gusta, Umar Sadik, y dentro de la Unión Deportiva Almería lo hizo genial. De hecho es uno de los máximos goleadores de la historia de la Unión Deportiva Almería. Ahora bien, el problema es de Umar Sadik que no sé cómo será su segunda vuelta al estadio de los Juegos, es decir, el Metropolitano, como fuésemos el Atlético de Madrid. Ya es que tengo aquí mi tacita del Atlético de Madrid y digo, ya está, pues esto es el Wanda Metropolitano. El estadio de los Juegos Mediterráneos, no sé cómo sería su segunda vuelta a Almería. Un poco, a ver, sí, lo bueno es que volvería un poco a ser el comienzo del proyecto de Mohamed Al-Quereye, un poco como fue el surgimiento en primera división del proyecto de Turki Al-Sheikh, que fue con Rubi de entrenador, Umar Sadik de delantero. Ya veremos quién sería el portero, pero si sigue siendo Fernando Martínez. La verdad es que sería un poco volver a esas raíces en cuanto a muchos jugadores de la Unión Deportiva Almería, sobre todo si en el tema de las salidas, que hablaremos de ellas, se queda Robertone o se queda Melero.
sería un poco volver a formar a ese equipo del ascenso, ¿no? Solo faltaría traerse de vuelta a Portillo y a César de la Hoz de la Unión Deportiva Almería y ya tendrías completamente la plantilla hecha para ascender esta temporada. Y creo que Íñigo Eguaras va a ser complicado traerlo de vuelta, o a Sesdran Babic, pero por lo demás yo creo que el resto de jugadores sí que pueden ser factibles que volviesen al equipo e intentar volver a conseguir el ascenso. Pero es lo que digo, la vuelta de Umar Sadik se antoja bastante complicada. Simplemente eso es un rumor que ha sonado y me gustaría comentarlo. Me gustaba comentarlo porque yo principalmente pienso que lo más seguro es que llegue Lucas Boye, o por lo menos es el que más ha sonado. Pero Umar Sadik también ha sonado esa posibilidad. Un poco también tenemos ese factor clave de que aquí fue feliz, aquí fue donde se curtió, fue donde empezó a jugar en el fútbol profesional dentro de España. Y yo creo que un poco podría intentar retornar a la Almería para intentar devolverlo a primera división. Y ya en primera veremos si se queda o si se va a otro equipo más grande o lo que sea. Pero yo creo que es una opción ciertamente viable, un poco por ese aspecto más sentimental que por pasta, aunque por pasta también, por pasta, que aunque por pasta parece ser que puede llegar perfectamente, porque la Almería no tiene problema en soltar ahí a Poquinar 9 millones de euros, muy seguramente, y sobre todo después de vender a Pubil por 20 y a Luis Suárez por 25 millones de euros. Pero, no sé, veo bastante complicado que Umar Sadik decida volver un poco, porque al fin y al cabo las segundas vueltas no suelen ser bastante buenas. Esto también es un poco paranoia, pero no sé yo cómo de bueno sería que Umar Sadik volviese de nuevo a la Unión Deportiva Almería, aunque viendo su nivel en primera división con el Valencia, volver a un proyecto en el que ya estuvo, con un entrenador con el que ya ha jugado, y encima diciéndolo bien, se convertirá directamente ya en un jugador histórico de la Unión Deportiva Almería, si es que no lo es ya, Umar Sadik. Intentar un nivel un poco inferior, porque me parece que Sadik en segunda división fue un delantero que llegó a los 20 goles ambas temporadas. Es un delantero que es muy top para segunda división. De hecho, se quedó muy cerca de la bota de oro ambos años, incluso el año del ascenso, los 2 años que estuvo en segunda división con el Almería. Y me parece a mí personalmente que bajar un escalón a lo mejor sí le vendría bien un poco, en el sentido de volver a decir, oye, aquí estoy yo y para segunda división soy un delantero top, pero venga, es que me sobra el nivel para estar en segunda división española. Yo creo que a Sadik le sobra el nivel para estar en segunda división española, ¿eh? Lo he notado durante 2 años, y en primera, oye, con la Real Sociedad no le ha ido muy bien, tuvo esa lesión complicada al principio que no hizo que le fuese muy bien su etapa en la Real Sociedad, pero oye, una vez ya en el Valencia ha cambiado mucho la etapa dentro de ese club, ha cambiado bien un poco cómo venía la dinámica del Valencia, y me parece que fichar ahora mismo a Sadik sería fichar a un jugador que ahora mismo viene en una progresión ciertamente ascendente. Luego viene el tema de las salidas. Para los que no lo sepáis, la Unión Deportiva Almería tiene una serie de jugadores exiliados, es decir, que no han ido con el grupo a Marbella a hacer los amistosos de pretemporada, esa especie de grupo que han hecho, esa especie de sesión de partidos amistosos, entrenamientos que suelen hacer todos los años en Marbella. Pues el Almería este año ha dejado unos jugadores exiliados que serían Robertone, Melero, Edgar Maximiano, Jugolan Méndez y Arvin Apia. Junto con ellos también están por ahí Ibrahima Koné o por ejemplo Marciano y Carlos Rojas, que se están entrenando ahora mismo con el filial. Es decir, tanto Marciano como Rojas están con el filial. Es decir, estos no están anexionados en Almería, no, esto simplemente es que están con el filial. Y un poco comentar la situación de estos futbolistas, porque ahora mismo poca pinta tiene de que se puedan marchar de la Unión Deportiva Almería, al menos de manera sencilla. Y es que en el caso de Robertone todo apuntaba que se iba a marchar a Vélez por unas cifras bastante altas, unos 6-7 millones sonaban por Robertone, pero el equipo argentino no superaba los 4 millones de euros por el centrocampista que justamente llegó allí, de Vélez. El Almería fichó a Robertone de Vélez, Vélez Sarsfield, o Sarsfield, si no me equivoco. Y volver allá a Argentina sería pues intentar más o menos recuperar esa inversión que hicieron por Robertone, sobre unos 6-7 millones de euros. Pasa que si Vélez pues ha rechazado la oferta, el Almería ha rechazado la oferta de Vélez de 4 millones de euros, pedía mucho más, Vélez ha dicho que no, y evidentemente pues Robertone se va a mantener aquí dentro de la Unión Deportiva Almería, a no ser que Vélez vuelva a intentar insistir, esta vez con una oferta mayor, o que algún otro club intente pues poner un poco las prestaciones económicas que pide la Almería por Lucas Robertone. El caso del resto de jugadores es bastante distinto. En el caso de Robertone sí que ha llegado ofertas por él, aunque han sido rechazadas, o por lo menos los equipos no querían pagar tanto como pedía la Almería. Pero luego tienes el caso de jugadores como por ejemplo Melero, Jugolan Méndez o Arvin Apia, que cumplen contrato esta misma temporada, es decir, en el año 2026. Estos 3 futbolistas, Melero, Jugolan Méndez y Arvin Apia, terminan su contrato con la Unión Deportiva Almería. En el caso de Melero, yo sí que podía intentar dejarlo esta temporada para que, por lo menos es el que más me convencería de dejar esta temporada, para menos el tema de la rotación dentro del primer equipo, rotar bastante, y ya que si termina contrato y se va gratis, yo no tendría ningún problema. Pero en el caso de Jugolan Méndez y Arvin Apia, me parecen 2 futbolistas que dentro de la Almería tampoco han hecho nada especial, que tampoco han sido jugadores importantes,
y que se ha hablado bastante de intentar hacer una rescisión de contrato, ya que una venta sería bastante complicada. Yo intentaré dejar hasta final de mercado por ver si llega alguna oferta, y en caso de que no llegue, no digo hasta el último día, porque si llega el último día y rescindes el contrato, al jugador no le das tiempo de intentar buscarse un nuevo club, sino que quizás si espera un par de semanas más, y si cuando empiece la competición no han llegado ofertas, rescindes contrato con Arvin Apia, rescindes contrato con Jugulan Méndez e intentas sacártelo de encima. Porque me parecen dos jugadores que han llegado a la Almería simplemente para hacer bulto, y eso que el fichaje de Arvin Apia ha sido el fichaje al principio de la etapa de Turkish Sheikh más caro de la historia de la Unión Deportiva de Almería, por esos 8 millones de euros por el joven futbolista inglés que llegaba del Nottingham Forest con 18 añitos. Y al final se ha quedado en un jugador que pues aquí no lo ha hecho bien, que cuando se ha ido cedido al Málaga no lo hizo bien, que se ha ido cedido al Rotterdam no lo ha hecho bien. Es un jugador que no lo ha hecho bien en ninguna de sus etapas, ni dentro ni fuera de España, y que evidentemente yo creo que ya llega un momento en el que la Unión Deportiva de Almería no sabe cómo deshacerse el futbolista. Lleva varios años cedido en varios equipos distintos, pero sin llegar a ser un gran futbolista ni destacar mínimamente en nada. Y evidentemente la Almería se lo quiere quitar de encima cuanto antes, así que o le rescinde contrato o directamente intenta buscarle la venta, sea como sea. Y en el caso de Jugulan Méndez, 3/4 partes de lo mismo, pero el caso de Méndez es un jugador que tampoco salió muy caro y que tampoco os duele tanto, pero el caso de Arvin Apia sigue siendo un fichaje que a día de hoy sigue doliendo en las arcas de la Unión Deportiva de Almería, a nivel económico, porque fueron 8 millones de euros por un jugador del que no le vas a sacar ni un solo euro, porque es muy probable que no consigas ni venderlo, y que durante todos estos años que ha marcado con el Almería un gol al Zaragoza cuando en la temporada 19-20, eso es lo que ha hecho, perdón, de la 18-19, si no me equivoco, la 19-20, no me acuerdo ahora muy bien, pero un gol al Zaragoza, eso es lo que ha hecho Arvin Apia con la Unión Deportiva de Almería, ya está. La verdad es que el futuro de Arvin Apia es bastante complicado, es bastante confuso, y dentro de la Unión Deportiva de Almería no va a ser. Siguiendo con el resto de jugadores, está el tema de Maximiano, que está buscándose una salida con la llegada de Andrés Fernández, más tener futbolistas como es el caso de Fernando Martínez, Bruno Iribarne, cuando vuelva también va a estar ahí. Luego viene Jesús López del filial, que también lo está haciendo ciertamente bien, tanto con el filial como con el primer equipo. Es un portero bastante razonable. Me parece que el Maximiano no tiene cabida en esta Almería, que ni siquiera es un portero que hayas dicho, oye, por lo menos lo ha hecho bien. Bueno, ha sido un portero muy regular, ha tenido partidos de hacer paradones y de dejar la portería a cero gracias a él, pero claro, tenía a lo mejor un par de partidos así y luego tenías 8 partidos con errores garrafales de la Almería, goleadas en contra, Maximiano siendo un portero que no paraba ni los taxis, es decir, es un portero que no funciona dentro de la Unión Deportiva de Almería y hay que buscarle acomodo. Teniendo en cuenta que un traspaso es bastante complicado, ya que lo primero que tiene que hacer el Almería es intentar revalorizar a Luis Maximiano. Se está optando por una cesión, sonó bastante una cesión al Elche, pero finalmente parece ser que esas negociaciones se han roto y el Almería está intentando buscarle un acomodo a Maximiano en forma de cesión en algún que otro club, ya sea de segunda división o en otra liga, pero intentar más o menos que sea fútbol profesional para poder revalorizar al portero, ya que lo ficharon por 11 millones de euros con esa cesión con opción de compra obligatoria. Y el Almería evidentemente tiene que intentar sacar parte de esa inversión. Quizá los 11 millones de euros sea complicado, a no ser que en una cesión Maximiano se luzca y se convierta en un guante de oro del mundo. Yo que sé, por lo que sea, a lo mejor gana la Champions League con el Rosenborg noruego, pero a no ser que haga algo así va a ser complicado que Maximiano se va a revalorizar hasta el punto de que consigas ganar los 11 millones de vuelta que te costó el fichaje del portero luso. Pero al menos intentar sacarlo por unos 5 o 6 millones de euros, al menos recuperar parte de esa inversión, al menos la mitad. Y yo creo que una cesión para intentar revalorizar al futbolista, un poco como está pasando ahora con Rashford en el FC Barcelona, podría ser bastante interesante principalmente. Luego está el caso de Edgar e Ibrahima Koné, que son dos casos ciertamente distintos, porque el caso de Ibrahima Koné es un tío que te costó 7,5 millones de euros y estás intentando echarlo de la plantilla porque no cumple las prestaciones por las que llegó, que para intentar sustituir a El Bilal Touré. Y es un jugador que se estuvo lesionado 3 meses y además cuando ha estado jugando tampoco es un jugador que haya destacado en nada, un jugador muy plano en los partidos, un jugador que incluso midiendo 1,90 m era incapaz de ganar los saltos contra rivales mucho inferiores en cuanto a altura que él. Es un jugador que dentro de la Unión Deportiva de Almería, yo no sé quién fue el ojeador que trajo a Ibrahima Koné, pero principalmente pienso que no es la mejor opción para asistir a la Unión Deportiva de Almería. Ahora mismo se está hablando de que está negociando con equipos del extranjero, muy seguramente equipos estilo Arabia Saudí o algo así, para intentar sacar el máximo dinero posible de esta operación, ya que los 7,5 millones va a ser complicado que los saques. Mucho ha sido que hayas vendido a Kaiki por cerca de 7 millones de euros a Arabia Saudí. Complicado es que intentes colocar a Ibrahima Koné de la misma manera, y más después de la etapa que ha tenido en el Al Hook, que ha sido horrible el equipo de Arabia Saudí, porque no ha hecho nada, de hecho apenas ha marcado 3 goles. Y luego está el caso de Edgar, que Edgar es un futbolista
que a pesar de haber sido titular para Rubí, no ha sido un futbolista clave dentro de la Unión Deportiva Almería. Ha sido titular, pero no ha sido un jugador que haya dado unas prestaciones importantes dentro del club indálico y que evidentemente la Almería intenta quitárselo encima. Principalmente puedes dejarlo de rotación, pero al fin y al cabo es un futbolista que por la importancia que, bueno, por el caché que tiene, sobre todo el nivel mediático que da, y sobre todo por la ficha tan alta que tiene Edgar, porque es una de las fichas más altas del primer equipo, yo creo que al Almería no le compensa tenerlo en la plantilla y sobre todo para un nivel de rotación. Y tras traer a jugadores como por ejemplo Nelson Monte, yo creo que lo mejor sería intentar darle acomodo a Edgar en otro equipo. El problema sigue siendo lo mismo, la ficha tan alta que tiene Edgar es complicado de intentar hacer que llegue a un nuevo club, por lo cual el Almería tiene que intentar de alguna manera ver qué hacer con Edgar, sin intentar también mandarlo con una cesión y pagar solo parte del salario, o intentar colocarlo en cualquier club, ya sea Arabia Saudí o cualquier otro club de la liga, porque la verdad es que Edgar es un jugador con una ficha tan alta que va a ser complicado poner en algún otro club de la liga. Y luego está el caso de Maximiano y Carlos Rojas, que bueno, Carlos Rojas es una que se va a ir esta temporada cedido, si no me equivoco, al Hércules. Y todavía está eso en negociaciones y que lo más seguro es que acabe llegando al equipo de Alicante. Y Marciano, que muy seguramente acabe jugando con el filial en la segunda federación. De todo esto, tanto Marciano como Carlos Rojas son dos jugadores que evidentemente pues va a ser más sencillo buscarle cierto acomodo, porque al fin y al cabo Carlos Rojas tanto Carlos Rojas como Marciano, en caso de que no te consigas sacar una cesión o una venta, puedes directamente que jueguen con el filial porque son jugadores del filial. Pero bueno, finalmente Carlos Rojas parece ser que se va al Hércules y que Marciano Sanca muy seguramente acabe jugando con el filial en segunda federación esta temporada, y sería un jugador ciertamente importante para las aspiraciones del filial, que está en un grupo muy complicado. Sí que es verdad que conseguir un ascenso a primera federación sería un milagro, pero por lo menos intentar ayudar a ese equipo a hacer una temporada ciertamente correcta, mantenerse en segunda federación, que el filial siga creciendo a partir de estar en la cuarta categoría de fútbol español e intentando llegar siempre a primera federación. Y yo creo que que Marciano se quede en el filial sería algo bastante correcto. No hay mucho más, me gustaría saber vuestra opinión tanto por el tema de Sadik, si os gustaría que volviera Sadik y cómo os gustaría, si gustaría que volviese Sadik y si pagaríais los 9 millones que seguramente exija la Real Sociedad por el delantero nigeriano, o si preferís directamente pagar menos y que llegue Lucas Boye, que llegaría por unas cifras un tanto menores, o por el contrario. También me gustaría preguntaros qué haríais con todos los jugadores de la Unión Deportiva Almería que ahora mismo están exiliados, y qué haríais con todos ellos, si los cederíais, si los venderíais, si directamente les rescindiríais el contrato porque no los queréis ver más en el equipo. También hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, rescindir el contrato a un jugador como por ejemplo sería Edgar, sería un contrato de bastantes millones de cláusula de rescisión. Si tú le rescindes el contrato a Edgar, rescindirlo sería bastante caro. Entonces yo creo que la Almería va a intentar optar, aunque sea por una cesión, pero intentar quitarse aunque sea parte de la ficha. Y esto sería bastante útil de comentar. Y me gustaría preguntaros qué haríais, por ejemplo, en casos como el de Edgar, principalmente, que sean casos bastante complejos, o como por ejemplo el tema de Melero, si los quedaréis para que termine contrato aquí, si directamente le rescindiréis el contrato, o si directamente intentaréis buscarle acomodo en otro club. No hay mucho más que preguntaros, me gustaría saber vuestra opinión sobre todos estos temas. Dale like si os ha gustado y suscribiros para más. Nos vemos en la próxima.